Silver Talk, información, consejos y entrevistas para los temas más relevantes para la generación de más experiencia. La generación Silver. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Silver Talk. Una vez más aquí con ustedes, trayéndoles información, ideas, comentarios, noticias, en fin, todo lo que tiene que ver con la generación de los que estamos arriba de los 50 años. Y como lo hemos dicho y lo repetimos una y otra vez, este programa tiene el propósito no solamente de dirigirlo a aquellos que estamos en ese grupo etario de los silver, de los plateados, sino también para aquellos que quieren vincularse con nosotros, porque a veces es bueno entender los diferentes grupos, ¿no? Y cuando uno está fuera de la ecuación, que piensa que, bueno, yo no estoy en ese grupo, bueno, igual tiene que aprender, tiene que escuchar esas ideas y esos conceptos porque le pueden guiar en sus decisiones, en sus oportunidades. Hemos repetido también en muchas ocasiones lo grande que se está convirtiendo el segmento de la generación Silver, en un segmento en volumen, en tamaño que está creciendo, simplemente por algunos factores interesantes como es el hecho de la longevidad. Estamos viviendo más en más salud también, o sea que no solamente vivimos más, sino que estamos viviendo más en mejores condiciones a las que vivieron nuestros padres, nuestros abuelos, y eso hace que la gente también se mantenga activa más tiempo, y por eso es que hay un mundo de oportunidades. Así que no piensen que cuando hablamos silver estamos hablando de los viejitos, el que no se puede mover ya casi, el que está caminando ahí a medio paso por hora. No, no, estamos hablando, sí, esos son parte también de esta generación, pero estamos hablando de toda una comunidad de gente, hombres y mujeres, que nos movemos y nos mantenemos activos y en las cual, y esa comunidad en la cual hay un mundo, como digo, un mundo de oportunidades. En el día de hoy vamos a estar hablando en unos minutos sobre el tema del empleo, las oportunidades, los retos, cómo todo el tema del empleo adquiere una dinámica interesante cuando uno pasa de los 50 años. Vamos a estar hablando en unos minutos con una experta en ese tema que creo que nos puede traer ideas y conceptos muy interesantes de su propia experiencia, lo que ella ha visto estando viendo esto de muy, muy de cerca, ¿no? Así que vamos a estar hablando con ella en unos instantes. Como siempre, me gusta, antes de comenzar la entrevista o la conversación, porque ustedes saben que esto no es entrevista, es conversación. Antes de comenzar la conversación, me gusta tocar temas un poquito en general, eh, que tengan una relación con lo que vamos a estar hablando. Hoy no voy a traerles mucha información, pero sí le voy a comentar sobre el tema del empleo, que es un tema que yo lo conozco muy bien por experiencia propia, haber vivido, experimentado en carne propia lo que es salir de un entorno profesional en el que uno estaba acostumbrado, el que uno había adquirido ya cierto nivel de comodidad y de pronto, por decisiones, bueno, corporativas, que son las decisiones que imperan siempre en los negocios, uno tiene que salir y uno queda desempleado. Y eso es se lo digo por experiencia propia, es todo una transición emocional, una transición profesional que uno tiene que hacer, ¿no? Replantearse uno en cómo va a seguir, dónde más puede seguir trabajando. Y cuando uno tiene más de 50 años, el reto se vuelve todavía más grande, creo yo, en muchos aspectos, ¿no? Entonces, como digo, les puedo hablar de experiencia propia. Yo me moví en el mundo corporativo durante muchos años. Desde muy joven estaba en ese mundo corporativo, grandes empresas, grandes entornos, buenos salarios, buenos beneficios, en fin, todas las cosas que van acompañando a cuando uno se va moviendo en el mundo corporativo. Y en un par de ocasiones, no fue solamente una, sino un par de ocasiones me tocó
el hacha, como decimos, pero me tocó en diferentes circunstancias. Una cuando estaba yo en mis 30, comenzando mis 40, y ahí la cosa no fue tan traumática. Uno en ese momento uno se recupera rápidamente, el mundo todavía lo Para tiene por manejar. delante. Exacto, uno mira las cosas por delante con un optimismo tremendo y unas ganas de seguir, así que ahí no hubo mayor problema. En la segunda vuelta sí fue más difícil, porque ya yo había pasado los 50 años y ya entonces la visibilidad o la visión de lo que uno veía por delante ya iba cambiando. Así que bueno, como le digo, no quiero andar mucho porque la historia no es la mía, simplemente quería tocarles que en el tema este que vamos a estar hablando en el día de hoy, lo conozco en carne propia, lo he vivido y por eso cuando salió la oportunidad de buscar a alguien que conociera esto, que vive esto todavía, o sea, que lo está viviendo diariamente, ¿no? Yo lo hablo de la experiencia que yo tuve ya hace unos años atrás, gracias a Dios superada, eh, pero no deja de ser algo interesante hablar sobre eso para beneficio de los que nos escuchan y los que nos ven. Entonces, en esa línea, he decidido traer en el día de hoy a una persona que no tengo el placer de conocerla directamente, nada más por referencias, pero muy buenas referencias. Ella se mueve y se ha movido en el ambiente de recursos humanos por mucho tiempo. Ha sido una alta ejecutiva de esa línea en importantes empresas en Panamá y actualmente tiene o es parte de socia en una firma de consultores que se dedican casualmente a este tema, el tema de asesoramiento en recursos humanos, y una de sus áreas es el área de búsqueda de talento, Así es. búsqueda de talento. Y me refiero a Facila Bana. Así que Facila, un placer tenerte aquí con nosotros en el día de hoy. Gracias, Jaime, por la invitación. Encantada de acompañarte. Sí, bueno, ahí escuchaste un poquito mi lamento, ¿no? De como yo te estaba narrando eso, como te digo, no, el tema no es para hablar de mí, porque no es el propósito del programa en esta ocasión, pero sí como para decirle a los que nos ven y los que nos escuchan, oye, esto no es nada tampoco demasiado extraño, ¿no? Es Este una concepto realidad. es una realidad. Y yo comienzo preguntándote, tú qué estás viendo, tú ves, o sea, tú estás metida en esto constantemente. Sí. eh, eh, y tú también te has movido en el ambiente corporativo y has salido y has entrado en empresas, así que también tú tienes tus propias experiencias, pero lo interesante es que te mueves también en la búsqueda de talento constantemente. ¿Es cierto eso que yo dije de que después de los 50 las realidades o el impacto de quedar cesante, de quedar sin trabajo, es diferente a cuando uno es más joven, en parte de lo que tú has visto? Sí, claro, y mira, muy similar a lo que decías, o sea, cuando contaste tu historia, resonó en mí porque fue justamente igual. Yo a los 30 años salí por una reestructuración de una empresa corporativa. Ajá, Y en ese momento, pues como dices tú, uno tiene todas las ganas, lo primero que le viene es buscar otra oportunidad, ¿no? Y pues sí, apliqué y la misma historia que dices tú, pues me reinserté nuevamente en el ámbito laboral, pero ni siquiera a los 50, lo mío fue como a los 40 y tanto que vino una reestructuración de estas en las grandes corporaciones, igual ajá, salí. Entonces cuando salí fue como que, ok, ahora ya no es el mismo escenario que tuve a los 30 exacto. y me di cuenta que tenía que reinventarme, ¿no? En ese momento trabajé por un año y me tocaron la puerta para emprender y seguí ese camino. Me dieron un consejo en ese momento y me dijeron, mira, si te vas por el camino del emprendimiento, hazlo bien, hazlo con ganas y no mires atrás, porque Ujú. no puedes estar entre emprender y volver al ámbito laboral porque no vas a hacer ninguna de las dos. Entonces, toma una decisión y yo tomé la decisión de emprender y pues para mí una de las mejores decisiones que he tomado y pues ahora entiendo por qué en ese momento tenía que salir de esa gran corporación en el año 2018. Entonces, todo tiene una razón de ser. Si me hablas del ámbito del mercado laboral, yo te diría que ha cambiado. Hace, pe- pe- pero están los extremos, ¿no? Ujú, Eh, Hoy en día un colega mío que salió conmigo, ¿no? Pero él salió el año pasado, 50 años, a los 6 meses se ha reincorporado a una gran corporación en un cargo gerencial similar al que él tenía y tiene ujú, más de 50 años. Eh, una industria X está buscando un personal de ingeniería técnica muy particular
y está pidiendo gente experimentada, gente senior. ¿Por qué? Porque tiene todo el background, todo el bagaje, y cuando es un tema electrónico, pues hay un tema muy técnico Ujú. que la experiencia pesa. Entonces yo te diría que quizás años atrás éramos un poquito más cuadriculados en el tema de esta generación Silver. Hoy en día yo te diría que se ha abierto un poquito, quizás no al nivel que yo quisiera, porque también en algunos grupos que estoy de reinserción laboral, casualmente ahorita, antes de este Silver Talk, una persona decía, estoy sin trabajo desde pandemia y no tengo ni 50, tengo 40 años. Entonces, o por la edad o el salario es muy bajo. Ujú. Entonces, están ambas aristas, pero yo te diría que el mercado laboral panameño ha cambiado Sí. por lo que yo escucho en el medio. Ahora que diste eso de los 40 años, Ujú, el caso ese que acabas de mencionar, ujú. eso es otra cosa también que he percibido, ¿no? Que o sea, yo pongo los 50 años como un corte porque, Sí, bueno, sí, y nuestro programa se orienta hacia los que tienen 50 o más. claro, Pero lo cierto es que también he escuchado historias de gente que está en 40 y tantos, 45, 46, y comienzan a sentir sí. esa situación Presión, un poco de prejuicio, de aprensión de las empresas en contratarlos, ¿no? Los ven con unos ojos diferentes a como cuando te ven cuando tú tienes 30, 35 años, exactamente. que quizás la visión de la empresa es diferente, ¿no? De qué quiere hacer contigo cuando ya Yo creo tienes que, más. Ajá. yo creo, Jaime, que como nosotros también nos toca hacer un poco de docencia a nivel de esos directivos de las organizaciones, ¿no? Ajá. Eh, Creo que es como un aporte que podemos hacer a los directivos, porque muchas veces desde recursos humanos en algunas organizaciones o los directivos es de donde viene ese tema de que, ok, los quiero de tal edad. Ya no se, antes, si te acuerdas, se ponía mucho el rango de edad en los anuncios Sí, de ya no. reclutamiento, entre tanto y tanto de edad, ya eso no Ujú, se pone, ujú. porque suena discriminativo, no se pone, pero entonces cuando haces el filtro, estás haciendo lo mismo, Sí, digamos que, sí. ¿no? Entonces yo creo que también nos toca, al menos por ejemplo desde mi perspectiva, yo que soy una consultora en temas de gestión humana y me manejo con directivos, ir haciendo docencia en ese tema de que pues 40, 50 años hay profesionales que están muy preparados o muy capacitados y pueden aportar mucho desde ese seniority de la organización, basado en su experiencia, ¿no? Sí, eso me recuerda también a cuando yo también me he movido en el área de recursos humanos y a veces yo le preguntaba a los gerentes generales o me pedían a veces, yo quiero contratar a alguien que tenga, no sé, que tenga entre 30 y 39 años, me decían eso, ¿no? Entonces yo le decía que, bueno, si consigo a alguien muy bueno, pero que tiene 40, lo contrata. Digo, bueno, sí, sí, 40 no hay problema. Ok, y si tiene 41, bueno, tampoco hay problema. Y si tiene cuarenta Que y lo vas dos, llevando. exactamente. O sea, entonces, pero me decía, pero tú por qué me estás haciendo esa pregunta y que bueno, es para probarte de que en Claro, realidad la barrera que te estás poniendo es una barrera artificial. Estás artificial. estableciendo un límite que no hay nada científico ni nada de ningún tipo que te diga a ti que de tal edad a tal edad es donde está la gente que vale la pena, la gente que va a producir, la gente que va a ser más Exacto. leal. No hay nada que diga eso. Entonces, son Y barreras es, que se van creando, ¿no? y es comprobado también, y sin desmeritar ninguna generación, no es mi intención, también por ese tema de edad, de 40 en adelante, nosotros los silvers, también hay un ingrediente adicional de estabilidad, de Sí. commitment, que se marca muy claramente. No voy a entrar en el detalle de los más jóvenes, porque pues no es lo que nos atañe, pero sí en esta generación nuestra, pues hay otro tema muy propio que aportamos a las organizaciones, ¿no? Ese compromiso, esa milla extra, ese estar allí que añade valor a las organizaciones, ¿no? Sí, Hablando y saliendo un poquito del contexto de Panamá, si me lo permites, sí, cómo no. nosotros replicamos mucho las prácticas o los temas americanos, ¿no? Ajá, Y en Estados Unidos, hace muchos años, el concepto de diversidad e inclusión ha estado sí, full en las organizaciones, ¿no? Aquí lo empezamos a ver ahora en Panamá, pero sería replicar, como replicamos otras cosas, ¿no? Porque queremos mucho replicar lo americano, repliquemos eso, pero como tiene que ser, porque también existen organizaciones que hablan de diversidad e inclusión, pero como dices tú, cuando van a la parte de reclutamiento, no es tan diverso y no es tan inclusivo, ¿no? Entonces, ¿qué implica realmente esa diversidad, esa inclusión en tema de generación, en tema de cultura, en tema de etnia, en tema de religión?
que es lo que debe prevalecer en las organizaciones. Todos, indistintamente de raza, edad, creencia religiosa, tenemos para aportar en las organizaciones. En lo que tú ves en el mercado local, Facila, tú ves que las empresas más grandes son un poco más abiertas versus las más pequeñas en ese sentido de la contratación de personas de Silver. Sí, nuevamente, no quiero segmentar entre una y otra, pero por ejemplo en las empresas corporativas Ajá. ya está latente el tema de diversidad e inclusión, o sea, son políticas muy establecidas con KPIs en temas de edad, en tema de género, o sea, es un KPI fuerte para todo el tema de gestión a nivel de las organizaciones. O sea, ya, o sea, no es Sí, que me lo voy las a dar multinacionales, las empresas internacionales Exactamente, las tienen esa multinacionales política. ya ese KPI está establecido hace muchos años atrás, en donde Ujú. se mide el porcentaje de mujeres en cargos directivos, el porcentaje de silvers en cargos de liderazgo, entonces ya es un KPI establecido. En las multinacionales es así. Me atrevería a decir que en un 80-90%. En las empresas de Panamá, digamos que se hace, pero digamos que empíricamente, no hay un indicador, no hay un KPI que lo mida, pero sí hay algunas empresas que pues se van a esa parte de que necesito personas con seniority quizás por un tema de algún conocimiento muy particular, en un tema técnico propiamente. Te doy un ejemplo. La carrera de CPA, Ujú. contador público autorizado, bilingüe, no es una carrera que ya muchos muchachos lo estudian, pero el que es graduado de CPA bilingüe tiene todo el bagaje, todo el conocimiento y toda la Ujú. experiencia que añade las organizaciones. Por darte un ejemplo, ¿no? Entonces, así se ve en otras áreas también. Esa experiencia que tiene la generación nuestra de Silver, pues aporta a las organizaciones. Pero fíjate lo curioso, y tienes esta razón, pero también lo curioso de lo que sucede en el mercado. Y es que es cierto, las empresas multinacionales son más cuidadosas, son mucho más conscientes de eso porque tienen unos indicadores, como dicen los KPIs, que tienen que les piden que sea. Pero, pero, muchas veces cuando comienza la empresa, porque las empresas multinacionales también pasan por procesos de reducción, Claro, recortes y eso, van buscando, casi todas las decisiones son decisiones económicas, ¿no? sí, De tipo financiera. económico, financiera. Oye, tenemos una planilla que nos cuesta $1 millón al año, tenemos que reducirla a medio millón. Así es. Y cuando comienzan a hacer esos recortes, lógicamente comienzan a buscar en la lista de gente que son los mejores pagados. Y los más veteranos típicamente son los Son mejores los pagados porque han mejores acumulado pagados. más años en la Claro. empresa, son los que más experiencia tienen, son a los que no se les puede discriminar en el tema de salario porque lógicamente la empresa tiene que ser justa en pagarle lo que la persona vale, pero entonces les cae el hacha porque son los más costosos. Entonces, claro, es más fácil salir de 3, 4 altos ejecutivos Cuestan bastante. que te cuestan al final, al año, te van a costar ese $500,000 que tú quieres Que reducir, tú necesitas. que, que, que sacar a 25 personas de la Que no te tropa suman. que no te suman. Entonces, al final, Entra en contraposición, ¿no? exactamente, es una contraposición de eso y terminamos estando en el grupo de los perjudicados, ¿no? Porque se tomó una decisión, bueno, y uno le entiende, desde el punto de vista financiero, uno entiende que esas son las decisiones de las empresas, pero qué frustrante es que esa Sí, también es decisión así. caiga sobre ese Así es. grupo, ¿no? Así es. Pero sí, a mí me ha tocado ver empresas, definitivamente las multinacionales que son mucho más flexibles con esos temas y las locales tienden a ser todavía más conservadoras, son empresas Exacto. familiares, Sí. en muchos casos son las que tienen la línea más conservadora. eh, no les gusta tampoco contratar a veces, y tú corrígeme si Ajá. algunas cosas han cambiado, pero lo que yo recuerdo, no les gusta muchas veces contratar a personas muy veteranas, primero porque les cuesta más dinero, porque lógicamente traer a alguien de mayor experiencia, mayor Sí. trayectoria cuesta más dinero y las empresas pequeñas siempre andan cuidando los centavos al máximo, ¿no? Segundo, la cantaleta esa que siempre nos tienen de las mañas, ¿no? Ya tú ya Exacto. tienes más de Ya 50, viene con sus mañas. ya vienes con sus mañas, no va a querer adaptarse, no va a ser Exacto. flexible. Entonces, sí, localmente, uno a veces con las empresas locales
grandes y pequeñas, no solamente las pequeñas, son las locales grandes también, a veces uno encuentra más resistencia a la contratación de personas silver, ¿no? Jaime, pero mira que ahora que hablas de las Ajá, empresas locales, medianas o grandes, también hay un tema, hay una contraposición. Son las empresas en donde tú vas a ver más personas con mayor antigüedad, incluso de nuestra generación, sí, trabajando en esas organizaciones. ¿Me sí, explico? sí. O sea, allí no se da tanto el tema ese de reestructuración de que voy a salir, ¿no? Entonces tú vas a ver una persona quizás muy operativa o una persona a un cargo gerencial que tiene 20 años trabajando en la empresa, tiene 50 y pico de años y se jubila de la empresa. Porque ellos se fundamentan mucho en la parte de confianza, ¿no? Ellos quieren a alguien Exactamente, de confianza. exactamente. Entonces, Sí, sí. allí ves, cuando comparas a las multinacionales con las locales, ¿no? Sí. Entonces, tienen sus pros, tienen sus situaciones peculiares cada una, porque regularmente en las empresas locales es donde tú encuentras personas con muchos años trabajando en las organizaciones basado en lo que tú dices. Tiene el conocimiento, tiene la experiencia, es una persona de confianza. ¿Para qué la voy a cambiar? Yo me quedo con ella. Y se Ujú. quedan, y la persona regularmente se jubila en esa empresa. La gente que te llega a ti con sus hojas de vida o Ujú, que te comenta, oye, estoy buscando, ujú. ¿cómo está eso? ¿Hay un grupo fuerte de gente que está en esta categoría silver que están en búsqueda? Sí, mira, yo te diría que antes de pandemia eh, ya se habían dado una serie de reestructuraciones a nivel de estas grandes corporaciones, ¿no? Ujú. Con pandemia, digamos que se agravó un poco más porque ya no era solamente empresas multinacionales, que tú sabes que ese es el patrón, ese es el Sí. libreto, decimos nosotros entre Ujú, colegas, ese es el ujú. libreto en estas grandes organizaciones. Exacto. Pero ya se agravó, por decirlo así, con empresas ya locales, ¿no? Entonces, Ujú, ese grupo de personas en búsqueda de oportunidades laborales, digo, estoy en dos grupos y estoy viendo que es constante, ¿no? Y pues como te digo, son personas profesionales, pueden haber de 40, pueden haber de 50, de 40 o menos, digamos que se reinsertan más rápidamente, por decirlo así, pero sí, a raíz de la pandemia el número sea, creció. hay un número importante Sí, de personas que en la categoría esas que están en el exactamente. mercado. Ahora, también hay algunos que emprendieron y basado en eso mismo, en su experiencia y en su conocimiento, más que un emprendimiento formal, hacen consultorías entre conocidos. Yo Ujú, soy contador, entonces necesitas a alguien que te maneje tu declaración de renta, pues yo te lo hago y la persona sabe hacerlo. Y allí, pues también es una manera de mantenerse activo y quizás no en un trabajo formal, pero sí mantenerse activo basado en su conocimiento, ¿no? ujú. ¿Y las empresas qué te piden? Las empresas cuando te piden te insinúan más o menos y tráeme gente de cierta edad o qué Mira, están no, pidiendo? no, 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 de primera, cuando nosotros hacemos esta reunión para determinar el perfil de la persona, del cargo, están los requerimientos regulares, ¿no? Estudio, preparación, algún conocimiento específico, técnico, qué sé yo, no se toca, o sea, no me lo dice, el cliente no me menciona el tema de edad. Esa parte ya no es tan marcada como era hace Ujú, años, ¿no? No existe. Probablemente te lo digan cuando mandes a un candidato y te diga, es que lo que pasa es que esta persona nada más sí, tiene esta edad, pero lo que pasa es que nada más se encajonó en esto. O ujú, de repente si te dicen, mira, quiero a alguien más joven porque esta posición por tal o cual razón. Pero en la búsqueda inicial, en la primera reunión que yo tengo con mi cliente, no me mencionan el tema de edad. Es poco, muy escaso lo que te mencionan el tema de edad. Ahorita ya, mismo, como te dije, en un tema automotriz, un conocimiento muy específico, me piden gente senior, porque hay que manipular autos. Entonces, un chico joven pues no tiene el bagaje, no tiene el expertise. Sin embargo, y dos buenos candidatos que estaban para esa posición, 50 años, mm. y eran los candidatos de la terna final para la posición. Interesante eso. ¿Tú Sí. crees que ahora, bueno, ahora estamos en un desempleo alto en Panamá relativamente después de la pandemia y todo lo demás que hemos vivido en los últimos 2 años, temas económicos del país? Eh, y tú crees entonces que ese grupo Silver tiene ahora mayores oportunidades comparadas a las que tenía anteriormente para reinsertarse nuevamente? Yo no creo que tenga mayores oportunidades. Yo creo que es una realidad de que las empresas no te lo dicen directamente, pero cuando vas al proceso de la terna, te pueden dar algún otro comentario, quizás
no te dirán edad propiamente, pero te pueden decir otro factor para no tomarlo en cuenta, ¿no? Ujú. Sin embargo, nosotros en los procesos que llevamos a cabo incluimos, o sea, nosotros sí no discriminamos porque si la persona, por más de que tenga 40, 50, 50 y tantos años, pero cumple con los requerimientos y más allá, para nosotros es un candidato y así lo presentamos, así presentamos la terna al cliente. Y en algunas ocasiones el cliente le ve el valor a esa persona, no siempre, pero en muchas ocasiones el cliente ve ese valor que tiene la persona y pues es considerado para la posición. O sea, que en otras palabras sigue siendo un reto y una cuesta Sigue arriba a ese candidato llevarlo hasta que lo logren contratar o que sea atractivo para la empresa, ¿no? exactamente, y por eso te decía, creo que también es un tema de nosotros, desde la parte de recursos humanos, reclutadores, consultores, hacer nuestra parte, ¿no? Ujú. Por más de que el cliente me diga, lo quiero de tal a tal edad, incluye en la terna. Si la terna es de tres, incluye al menos uno, incluye al menos dos que sean de esta generación, 40, 50 años o 50 o más, con todo el bagaje que tenga y preséntaselo al cliente como en la terna, porque sí son personas muy activas, muy profesionales y te sorprenderías muy bien preparadas, que cumplen los requerimientos y como te dije, incluso tienen adicional. Entonces, nosotros sí lo presentamos. Y yo creo que pues es una práctica de gran parte de los consultores. No te sabría decir si todos, pero desde nuestra perspectiva, nosotros sí nos manejamos en tema de diversidad e incluir a los candidatos que cumplan con los requerimientos del puesto, no con un tema de edad. Y otra cosa que te iba a preguntar, porque a mí yo la viví, como digo, yo mismo la viví, y era uno mismo se pone las barreras muchas Te lo iba a veces. comentar hace un momento. Te lo Sí. iba a comentar hace un momento porque cuando estás en las entrevistas, o sea, tú empiezas a hacer la entrevista y la persona misma te dice, bueno, yo sé que por mi edad, yo sé que el factor edad, por ejemplo, tu expectativa salarial, ¿cuál es tu expectativa Ujú. salarial? Bueno, yo sé que por mi edad, yo sé que como tengo tantos años, el mismo candidato lo mencionan, el reclutador no lo dice, pero el mismo candidato se pone ya ese label de que por mi edad, ¿no? Entonces allí nos toca nuevamente, no, pero es que olvídate del tema de edad. ¿Cuál es tu aspiración salarial? O háblame de tu experiencia, qué sé yo, pero sí lo remarcan mucho, ¿no? Sí, yo creo que a veces uno es el peor enemigo de uno mismo, ¿no? Para eso. Y nuevamente, ahí otra vez te hablo de experiencia propia. A mí me tocó en ese proceso eh, eh, ser considerado por una super empresa aquí en Panamá, grandísima, panameña. Y yo mismo fui el que le traje, o sea, en la entrevista preliminar que me estaban haciendo a mí, yo mismo traje el tema con ellos. Yo le digo, mira, yo vengo del área de recursos humanos y yo sé los temas de edad y lo demás. O sea, yo mismo les traje el tema a ellos y viéndolo en retrospectiva, eso fue un error. O sea, yo no debía haber Claro, traído eso como un tema como de algo conversación. negativo. Lo hubieras podido explotar a lo positivo, ¿no? Exactamente, lo hubiera podido explotar a lo positivo. Yo fui, quizás porque emocionalmente me sentía mal en ese momento. Entonces era como un mecanismo de defensa de que, bueno, si no me escogen, ya yo sé por qué no me van a escoger, ¿no? O sea, era mi manera de proyectar eso y fue un error. Yo viendo la retrospectiva fue un error, porque era una excelente empresa con una visión muy buena de lo que quería hacer. Pero bueno, yo mismo me puse, al final no sé si quizás hubieran tomado la decisión de todas maneras por otra persona, pero el hecho era que yo mismo me estaba poniendo Claro, trabas en el proceso, ¿no? Y creo que claro. es una de las cosas que pasa muchas veces en esto, ¿no? Que uno mismo se va poniendo trabas, uno mismo se va poniendo obstáculos y uno mismo se va tirando piedras a sí Exactamente. mismo, ¿no? Exactamente, así es. Uno mismo, porque lo usaste de manera negativa cuando lo hubieses podido explotar basado en experiencia, en conocimiento, en trayectoria, ¿no? Yo creo que también un tema, Jaime, que es importante acotar aquí, es que para nuestra generación, eh, y te lo hablo desde lo que he vivido, ¿no? La experiencia que tengo Ajá. yo, es que también cuando estás en ese proceso de trabajar para organizaciones, te abocas a la organización y a veces no, algunos sí, pero muchos no dedican ese tiempo a aprender, a Ujú. actualizarse. Entonces, cuando sales de esa organización ya con 40, 50 años, eras de mucho valor en la organización con lo que le aportabas a la organización, pero te olvidaste de invertir en tu preparación, en metodologías, en actualizaciones. Entonces, Exactamente. sales, pero sales ya no solamente el factor edad, sino que sales
un tanto desactualizados. Ya no es tanto una realidad, pero sí los hay, ¿no? De Sí, que sí, sí, claro, claro. te olvidas de esa parte, ¿no? Entonces, aun cuando tú estés trabajando en una empresa, y es un consejo que yo siempre le doy a los jóvenes, 20 años, 30 años, siempre el aprendizaje nunca termina. Y hoy en día no hay excusa. O sea, hay en línea, hay gratuitos, o sea, siempre actualízate en nuevas metodologías, en nuevos procesos, lo nuevo que hay, porque nada es seguro, o sea, tú no tienes un trabajo garantizado, pero ese conocimiento te lo llevas tú. Entonces, Ujú. no olvidar esa parte del autoaprendizaje, de tú mismo invertir en tu conocimiento, ¿no? Y otro tema que para mí también, basada en la realidad y en lo que yo vivo, es el tema financiero. Cuando Ujú. estamos trabajando y tenemos un ingreso fijo, nosotros no procuramos tanto el tema de inversión o de El ahorro. ahorro, exactamente. Entonces, ese es otro ingrediente. Salgo a los 50 años, todavía no tengo edad de jubilación y ahora yo qué hago, tengo que trabajar para llegar a mi edad de jubilación. Es lo Ujú, primero ujú, que ujú. me di. Entonces, no, o sea, si estás trabajando, ve teniendo también ese hábito de ese ahorro o esa inversión o lo que sea, cosa de que en el momento que te quedes desempleado a la edad que sea, pues tengas allí ese fondo de emergencia o ese fondo que puedas utilizar. Entonces son dos temas. Uno, para mí, importante, la actualización, el aprendizaje, y dos, el tema financiero, prepararnos Sí, financieramente. lo financiero tienes toda la razón también, porque lo financiero, no solamente por tu tranquilidad diaria de vivir, lógicamente, si tienes una tranquilidad, unos buenos ahorros, unas buenas inversiones, estás mucho más tranquilo, pero es también porque esa tranquilidad te permite a ti ser mucho más exigente en tus propios procesos de búsqueda de trabajo, ¿no? Porque vas a buscar verdaderamente con calma, no vas a buscar en la desesperación, vas a buscar en las empresas donde tú verdaderamente quieres estar y no en la primera que se aparezca y te ofrece algo, y vas a buscar y vas a ser más exigente también a la hora de pedir tus salarios y tus beneficios, porque tienes un colchón, tienes una comodidad, entonces puedes darte ese lujo, ¿no? Cuando no tienes eso, entonces tienes que estar desesperadamente aceptando lo que te ofrecen, ¿no? Y muchas veces algunas empresas sí aprovechan eso, ¿no? No te puedo dar lo que tenías antes, pero te puedo pagar esto, no te puedo dar los beneficios que tenías antes, pero te puedo dar estos otros. Y como tú estás en una situación un poco de desesperación y de angustia, entonces eres más propenso a caer en esa ligereza en la toma de decisiones, ¿no? Entonces, sí, tienes toda la razón. Eso es algo que es importante tener, la parte financiera, para que te ayude a tomar decisiones, ¿no? Eh, me decía un profesor mío hace años en la universidad, me decía, cuando tú tienes la parte financiera en orden, te permite tomar mejores decisiones, no por la parte financiera solamente, sino por la tranquilidad que eso te da. La habilidad que ¿Eh? tienes, claro. Exactamente, ¿no? En, en la gente que tú estás viendo, seamos un poquito aquí analíticos, a ver si te pones tu sombrero de consultora y de coach, si quieres ponerlo desde ese punto de vista. Las personas que ya nos diste un par de cosas, ¿no? Mantenerse actualizado, que creo que es importantísimo, tener la parte financiera. ¿Qué más tiene que preocuparse esa persona de tener en orden o de traer o de estar preparado cuando va a comenzar ese proceso de búsqueda si está en este grupo mayor de 50 años? Sí, más que nada esas habilidades blandas, ¿no? Creo que Ok. es trillado y quizás muy repetido, pero es la realidad. Eh, una persona en una posición de liderazgo, yo siempre digo esto, ¿en qué universidad existe una asignatura que se llama liderazgo o manejo de Ujú, gente? No existe. Eso tienes tú que prepararte, a veces es basada en la experiencia, es autoaprendizaje, es buscar técnicas. Entonces, mucho de lo que nosotras manejamos en la parte de mentoring y coaching, porque nosotros pues no solo ujú. doy coaching, doy coaching junto a mentoría. eh, Correcto. lo que más nosotras trabajamos, bueno, lo que más yo trabajo, perdón, es el tema de liderazgo, el tema de habilidades blandas, que es lo que más se necesita hoy en día. Yo siempre también enmarco mucho, no es el que haces. Hay un objetivo, una meta que tienes que cumplir. Perfecto, le pegué a ese número, cumplí la meta. Pero ¿cómo llegaste a ese número? ¿Cómo lo Ujú, hiciste? Es un balance entre qué hiciste y cómo hiciste. Y se nos olvida, bueno, se olvida mucho ese cómo, ¿ok? Entonces no puedes estar solamente pensando en el número,
sino que también tienes que pensar en el cómo vas a lograr ese número, a través de la apertura, a través de la colaboración, a través de la escucha activa, la comunicación efectiva, el liderazgo inclusivo. Todo eso es lo que contribuye a que tú puedas lograr ese qué, ese objetivo. Y más cuando estás liderando un grupo, porque es a través de ese grupo que tú vas a lograr ese objetivo. Y eso es lo que más se maneja actualmente. Tú sabes que tocaste también un tema bien valioso, que es el tema del liderazgo, porque cuando uno tiene más de 50 años y va a reinsertarse en una empresa, típicamente va a ser en un puesto de liderazgo, porque eso es lo que se espera de uno. Digo, hay algunas excepciones, hay trabajos muy técnicos, muy especializados, que de pronto no vas a tener que tener una función de liderazgo, pero aún así, la mayor parte de las veces que una persona ya de mayor edad, por su trayectoria y por su experiencia, va a terminar ocupando un puesto de liderazgo. Entonces, si la empresa, me imagino yo que eso es lo que pasa, o tú tratas de guiar a las personas, es que si la empresa no ve ese potencial de liderazgo bien desarrollado, entonces más difícil se le va a hacer todavía a esa persona de que tiene un tema de edad y encima de eso no tiene el liderazgo que va con esa edad. O sea, Y porque es, tú tienes una persona de 50, 55 años, 60 años aplicando para un trabajo, tú esperas que esa persona tenga tenga. un, un liderazgo bien desarrollado, porque tiene los años que ameritan para que uno desarrolle ese liderazgo. Y si no lo ha hecho, tenemos que salir a la carrera a desarrollarlo, a por lo menos proyectarlo, porque Así, eso es lo que, eso es lo que la empresa va a esperar. O sea, el caso del contador que tú decías, no solamente va a esperar que seas un CPA bilingüe, sino que seas un CPA bilingüe que tenga la capacidad de manejar a otros contadores. exactamente, liderar un ¿Eh? equipo, liderar un Liderar un proyecto. equipo, Ya un no es un cargo. proyecto, exactamente. Perfecto. Una buena comunicación, que tenga la capacidad de sentarse con un cliente y explicarle las cosas, porque tu experiencia te lo da. Un Yes. muchacho de 25 años, de 30 años, que quizás sea un poco deficiente en esas cosas, la empresa puede ser flexible, porque dice, hey, no hay problema, yo te ayudo a desarrollarlo en el camino. Exacto. Pero si Es tienes parte de 55 años, tú tienes 55 años, yo quiero que tú traigas eso. Yo, o sea, yo no tengo tiempo para enseñarte a ti eso. Si voy a tomarme el riesgo de contratarte a ti, es para que ya tú saltes prácticamente corriendo en esa posición, ¿no? cargo. Así es, así es, así es. Mira, un tema que también sale mucho, Jaime, y creo que esto es una realidad hoy por cómo se está moviendo el mundo, las organizaciones. Todo el tema de planificación, todo el tema de Ajá. organización, manejo de prioridades. O sea, estamos tan metidos en la operatividad, todo es para allá, que el líder queda inmerso en toda esa operatividad. Entonces, ese es otro tema que también llama la atención y que pues hay que ayudarlos a desarrollar todo el tema de prioridades, toma de decisiones oportunas, organización, que parece algo muy sencillo, pero es que la Ujú. operatividad de las grandes organizaciones, de todas las organizaciones, te consume en ese día a día. Entonces, es ese stop para ir ya desde la parte más estratégica en todo el tema de la planificación anual, todo el tema estratégico de organización, ¿no? En las organizaciones. Otra cosita que también curiosidades que una vez te quería preguntar era, ¿cómo está este tema de cómo te proyectas, ¿no? Por ejemplo, tu hoja de vida, ¿cómo es la hoja de vida? ¿Cómo debe ser tu hoja de vida? Porque cuando uno tiene experiencia, a mí me pasaba eso, cuando tengo experiencia, yo digo, voy a hacer mi hoja de vida. Ah, y termino con una hoja de vida que tiene como 6 páginas. No, pero es que yo no puedo cortarla, porque si yo la corto no se va a reflejar lo que yo sé y la experiencia que yo he tenido. ¿Qué le dices tú a las personas cuando tienen ese dilema? Importante, importante en la hoja de vida siempre la información general, ¿no? La información general, Ajá, más que el género, la cédula, es el email, eh, ajá. el link de LinkedIn, porque tú nada más le das clic y te lleva el perfil y Y ahí te está lleva ya todo. perfecto. Y el número de contacto. Te parecerá increíble, pero a veces hay hojas de vida que no tienen número de contacto, número de Mm, teléfono de contacto. Entonces, eso es lo básico, por decirlo así. Los estudios que también va desde el más antiguo al más actual, así es ujú. que se pone en la hoja de vida, igual la experiencia, ¿no? Entonces en la experiencia regularmente quiero poner todas las experiencias, o sea, no puedo dejar Ujú. ninguna por fuera, pero entonces si vas a poner la empresa, el cargo, unos 3 bullet points que digan lo que tú Sí. haces
y lo demás se desarrolla en la entrevista, porque el Sino que que te no tienes que dar una historia ahí en el no, papel. Sí, sí. no, no, y Yo exige hice, estos fueron mis logros, esa cuestión, y te va único, una página entera de logros. todo lo que hacía, ¿no? Ajá, los logros y todo eso. Entonces, no, yo siempre, mi sugerencia es en 3, 4 bullet points, bien resumido lo que hacías, cosa que en la primera lectura la persona comprenda qué hacías y lo demás se desarrolla en la entrevista. Quien te va a entrevistar va a tomar notas, siempre va a tomar notas el que te va a entrevistar y allí se amplía. Se recomienda que sea una hoja, porque en una sola Ujú. hoja tienes todo, pero también, si no puede ser en una hoja y va a quedar todo así como Sí, te imaginas, apiñado. 2 hojas, porque imagínate en una hoja y está todo así, entonces no, tampoco es Sí. estética, ¿no? Entonces, máximo 2 hojas, se recomienda una para hacerlo lo más resumido posible y si no, pues dos, no más de eso. Ujú. Sí, ese era un tema. Yo cuando miro mi hoja de vida, ya afortunadamente no tengo que utilizar mucho hoja de vida porque tengo mi propia actividad también, pero cuando estaba en este proceso de búsqueda de trabajo y eso, y ahora miro a mi hoja de vida atrás y digo, oye, yo sí escribí, eché cuento ahí, no era que eran mentiras, sino que hablé más de la cuenta, dije cosas que no Fuera. tenía que contar. Claro, claro. Y esta generación Silver mucho más, porque con 50 años imagínate todo lo que tienes Sí, sí, de... por eso, a eso me refiero, que tú te sientes No, que yo tengo así, que decir todo lo que yo he hecho, ¿no? Yo tengo que todo hecho, ¿no? lo más cortito y tú en la entrevista aprovechas y amplías lo que tengas que ampliar. Exactamente, exactamente. Sí, y nuevamente, eso va amarrado al tema del liderazgo. O sea, cuando tú vas a una entrevista, si tienes la suerte que te entrevista porque estás en una buena empresa que quiere ser flexible en sus decisiones y te llama y te entrevista, yo creo que la empresa está asumiendo ciertas cosas de ti. Está Claro, asumiendo que tienes experiencia. O sea, sí, no tienes que echarle 25 no, páginas de cuento, ellos saben que tú tienes experiencia. Con la exactamente. historia que tú le estás contando, yo trabajé en este lugar, ocupé este puesto, trabajé en este lugar, ocupé este puesto, trabajé en este lugar, ocupé este puesto. Ya inclusive los mismos títulos de las posiciones le van a dar cierta sensación a la empresa de que, oye, tú fuiste gerente aquí, fuiste supervisor acá, fuiste el líder acá, fuiste esto, o perfecto. No tienes que decir todo lo que hiciste porque se va a También, entender, se va a también entender que ponen muchas veces todos los sistemas que manejan. sí, exactamente. Y eso no, eso en la entrevista, ¿qué sistemas manejabas? Como dices tú, en contabilidad, manejaba Oracle, lo maneja. Y tú vas tomando nota, o sea, tampoco es que es necesario que lo pongas todo en la hoja de vida. La hoja, y regularmente la entrevista es una conversación, porque Sí, también, así es y una también conversación. sucede en nuestra generación, como tienes la presión de que te salga ese trabajo, se nos pone nerviosos. Sí, 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 sí. Entonces, ese es otro ingrediente que siempre digo, mira, es una conversación amena, una conversación muy chévere que vamos a tener donde nos vamos a conocer. Porque también, y lo entiendo, ¿no? O sea, la presión de conseguir esa oportunidad te da nervios. Entonces, te ves nervioso durante la entrevista, ¿no? Una información que sí me pareció a mí útil en algún momento era cuando simplemente listaba las empresas. Ujú. Si había empresas que no eran tan conocidas, Ah, poner alguna cosita de la empresa. Esta es una empresa de sí, 500 colaboradores con un presupuesto anual de tanto. O sea, era como para que tuviesen una visión de que la excelente. magnitud de las cosas que yo hacía ahí estaban relacionadas con el tamaño de esa empresa, ¿no? Entonces no era mucho, pero era por lo menos para que tuviera una orientación, porque a veces hay empresas que no todo el mundo conoce No, no, o no se le imagina la magnitud de lo que manejabas. de lo que manejaba, sí. Entonces, a veces yo sentía que había que decirlo, aunque sea Sí, muy brevemente, yo ponía en paréntesis, ponía la empresa tal, fui gerente de tal área y esta es una empresa de 1.000 tantos empleados, colaboradores y yo manejaba un presupuesto de tanto, sí. $500,000. Bueno, ya, Ujú, entonces ya ujú. quedaba claro la magnitud de lo que yo hacía, ¿no? Era una manera de ser un poquito, Referenciar. de referenciar. Porque, Ujú. pues nuevamente, porque en ese grupo de edad se espera que tú tengas cierta trayectoria y cierta experiencia. Entonces, por lo menos tratar de demostrar eso a través de tu hoja de vida, que tenías un básico de conocimiento. O también, por ejemplo, una cosa que a mí me resultaba útil a veces era poner el número de personas que yo supervisaba o el grupo que yo manejaba. Líder del área eran 50 personas. Bueno, Ujú, ujú. no es lo mismo ser un supervisor de 2 personas que un supervisor de 50 personas, ¿no? Eso quizás le da un poco de magnitud a lo... Sí, de a lo- repente, y más que en la entrevista, en el primer filtro que se hace, que Sí, es con... exactamente, en el primer filtro para saber, ¿no? Así El es. otro factor que también sale mucho y tiene que ver con la hoja de vida es el tema de
poner fechas que indiquen exactamente tu edad o poner tu edad. ¿Cómo ves eso? Mira, regularmente, o sea, con este tema de diversidad e inclusión, en las multinacionales no tienes que ponerlo. O sea, si vas a llenar Ok, un documento, una hoja de vida, no tienes que ponerlo. Eh, Regularmente las hojas de vida lo tienen. Tienen fecha de nacimiento y tienen edad. ajá, Tampoco es necesario poner las dos. Si vas a poner, pon una. ¿Ok? O la ok, fecha de nacimiento o la edad, o lo quitas, o no lo pones. no Y pones no, nada. ¿ok? Porque sí, ahora que me lo estás mencionando, sí es una práctica. Las hojas de vida que yo recibo tienen fecha de nacimiento o edad. Ujú. O algunas tienen las dos. Entonces, no, nada más pones la edad si te sientes que quieres ponerla. Y si no la pones, tampoco pasa nada. Eh, Sí. A mí me ha pasado que en las hojas de vida de gente más veterana, o sea, no veo casi fechas. O sea, tratan, me gradué de la universidad tal, pero no dicen cuándo. Entonces uno tiene que estar adivinando ahí y pero sacando. es por lo que tú dices, ¿no? O sea, siempre tenemos ese tema negativo de que, cónchale, que van a saber que tengo Sí, tanta edad, ¿no? Entonces, pero al final se van a dar cuenta. O sea, si vas a ir a una entrevista, sí, van a sí, sí, saber que sí. eres y van a O saberlo. un buen Entonces, reclutador se da cuenta, ¿no? Yo sí. estaba ayudando hace poco en un proceso ahí de reclutamiento a una empresa amiga mía Ujú. y tenían hoja de vida y habían una hoja de vida que no tenían fecha por ningún lado, ¿no? Pero sí tenían fecha En la en los... universidad. No, ni en la Ujú. universidad, ahí no ponían nada, porque lógicamente si tú te graduaste, típicamente uno se gradúa a los 24 25 años de licenciatura, tú puedes sacar más o menos la edad, ¿no? Entonces no tenían nada, pero donde sí había fecha, porque había que ponerla, era en los tiempos en los trabajos. Ajá, Entonces ajá. uno saca conclusiones también, dice, bueno, espérate, Claro. si tu primer trabajo lo Cuenta hiciste en el el año. año tal, seguramente tenías entre 24 y 26 años, Claro, así que claro. debes tener tal edad en este momento, ¿no? Y casi siempre le pegaba, casi siempre en las entrevistas que hice ahí que ayudé a hacer, les Claro. pegaba en eso, ¿no? Pero bueno, tu recomendación es que no se estresen tanto por el tema de poner edad. No, la verdad no. Igual en la entrevista, cuando vayas a la entrevista, la persona va a saber tu edad. Y regularmente las entrevistas o son presenciales o a veces son por Zoom o por Teams y te van a ver. Ujú. Entonces, no, yo creo que aquí lo más importante es la seguridad, pero sí sigue siendo el tema de edad un factor que muchas empresas pues lo consideran, ¿no? ¿Cómo tú preparas a la empresa para que sea más flexible en ese tema? Tú me contaste un poquito al principio, pero ¿cómo tú preparas, cómo tú Eh, le ayudas a ellos a ser un poquito más flexibles con ese tema? Todas funcionen, pero nuestra Ajá. labor es crear esa conciencia de que aquí no hay edad en esta posición. Busquemos al que cumpla los requerimientos que tú quieres de la posición a nivel de estudios, a nivel de experiencia. Y esas son las hojas de vida, esas son las personas que nosotros entrevistamos y son la terna que nosotros presentamos, ¿ok? Al cliente. En la primera reunión que nosotros tenemos, en donde definimos el perfil de búsqueda para la posición, si la persona me habla de un tema de edad, siempre le decimos, el tema de edad dejémoslo allí, vamos a buscar a nivel de estudios, preparación, experiencia, lo que tú requieres del cargo. Mira los candidatos y luego entonces tomamos una decisión. Más que nada es un proceso de acompañamiento y de orientación al cliente en este proceso de reclutamiento. Pero Facila, ¿tú crees que tú haces eso porque tú eres más consciente de eso y eres más flexible, o sea, eres más flexible, no, eres más abierta a ese tema, que si fuese una reclutadora de 25 30 años, posiblemente no lo iba a ver igual. Podría ser. Por eso te decía que yo siento que desde la parte de nosotros de reclutadoras o consultoras en gestión humana, indistintamente de nuestra edad, tenemos una labor de crear docencia, de crear conciencia en los líderes, en ese tema de que la edad Ujú. no es un factor, como no lo es la etnia, como no lo es, Correcto. no lo es. Entonces, de la misma manera se tiene que tratar el tema de la edad. Es igual, los tres que te acabo de decir es desde la misma connotación. Aquí es, ¿qué necesitas para el cargo y si la persona lo cumple o no? Eso es lo que necesitamos y eso es lo que buscamos. Podría ser que desde mi perspectiva estoy en una generación silver, sin embargo, Ujú. mi preparación y mi trayectoria también me han hecho así. O sea, Sí. eh, toda mi carrera profesional ha sido con ese norte. En tema de edad, nunca lo he manejado así. O sea, no va en contra de mis principios, pues por decirlo Claro, así. claro. Entonces, No, pues tienes razón, ¿no? Y eso va a la mano también de las otras cosas que uno ve en las empresas que discriminan, ¿no? Por el tema de sexo, por el tema de raza.
raza, por el tema de religión, entonces van discriminando por una u otra razón, ¿no? A mí lo que también he visto que da buenos resultados es cuando uno cuestiona a la empresa, más o menos como lo que tú estás diciendo, creo que es la misma cosa, que uno le pregunta a la empresa, ¿tú qué necesitas de verdad? ¿Qué quieres que haga la persona? ¿Qué Exacto. funciones va a tener? O sea, olvídate si la persona se ve de una manera o se ve de otra manera. ¿Qué necesitas tú que la persona haga? Sí, Ok. sí. Entonces a veces uno le pregunta a la empresa, ¿te afecta la edad de la persona? No, claro, porque tú le has hecho las preguntas técnicas primero y ellos mismos se han contestado. Yo Exacto. necesito a alguien que sepa hacer esto, alguien que sepa hacer esto, alguien que sepa hacer. Ok, perfecto. Con el tema de liderazgo puede ser muy útil también Sí, a la empresa. ¿Tú qué necesitas? No, necesito una persona que sepa manejar grupos, que tenga capacidad de manejo de gente, que sepa. Ok, perfecto. Entonces, claro, necesitas a cuando tú alguien llegas al senior. final, Tú necesitas a alguien senior. Entonces, una persona exactamente, senior viene con una exactamente. trayectoria. No le estás diciendo edad, pero ya le estás diciendo senior con trayectoria, se sabe. Exactamente. O sea, ellos mismos se están respondiendo. Exactamente. Ellos mismos se están respondiendo, ¿no? Y yo creo que Exactamente. es una de las labores que lo que tú haces, y qué bien que lo estás haciendo, lo que hacemos nosotros acá, comunicando y hablando sobre esto, es parte de ese esfuerzo, ¿no? De tratar de abrir la mente Sí, de las personas y de las empresas, de las personas para que no se sientan que llegar a una edad determinada es simplemente el final del proceso. Ya no me va a contratar nadie, ya no voy a poder reinsertarme nuevamente, sino que vean todavía las posibilidades. Y por el lado de la empresa, que vean también en ese personal de mayor edad, un personal con el cual hay un mundo de oportunidades, es- ¿no? Hay un mundo de oportunidades para la. añade experiencia y sabiduría a las organizaciones. Exactamente, exactamente. Así que sí, eso es. Jaime, Ajá, perdón que si me permites, ¿cómo no? también es una práctica regular en Panamá, pero Ajá, para esta generación Silver también, el tema de a nivel de contrataciones parciales, o sea, part-time, ajá, contratos, o sea, esa es una práctica muy correcto. regular global. En Panamá, desde mi experiencia no lo he visto, pero esa es Ah, otra manera, es muy sí. escasa, esa es otra manera de incorporar a esta generación Silver en las organizaciones, quizás ya no a un full-time, pero a un part-time o por contratos o por contratos por Sí, cierto. ahí tú sabes que hay un reto también, es por el tema de la legislación, ¿no? El Código de Trabajo amarra un poco, entonces las empresas tienen un poco de temor de eso, ¿no? Porque el tema de tiempo parcial no es un concepto que se maneja de la manera que se maneja en otros países. Eh, Las este, regulaciones no nos las acompañan. regulaciones no nos ayudan, entonces claro, contratas a alguien a tiempo parcial, después se convierte en un empleado permanente tuyo, Permanente colaborador, con todas las y prestaciones. si quieres salir de él en el futuro tienes que pagarle todas las prestaciones y todas las cosas y sale costosísimo, ¿no? Ahí es Especialmente donde requerimos también las regulaciones que nos acompañan, porque es una manera de reinsertar a exactamente, esta exactamente. generación. Pero sí, el mercado se está abriendo un poquito, está encontrando flexibilidades en eso. Yo también, hablando de mi propia experiencia y también con amigos que han pasado por este proceso, yo muchas veces lo que digo es, uno mismo también tiene que ser flexible de qué es lo que uno espera, ¿no? Quizás ya no vas a poder fácilmente encontrar el trabajo igualito como lo tenías anteriormente, con los mismos beneficios, con las mismas condiciones, en el mismo horario, la misma manera, la misma oficina grande que estabas acostumbrado. Bueno, entonces, sé flexible en eso, ¿no? Sé flexible en cómo tú quieres ofrecer tu servicio. De pronto tendrás que convertirte en un asesor de esa empresa y a veces uno mismo tiene que abrir la puerta a la empresa para que le ofrezcan ese Otra tipo de perspectiva. opción. Sí. ¿Ve? Ese tema que mencionas, yo te diría que la generación Silver está muy consciente de ese tema. Sí, sí, sí. Muy, muy conscientes que cuando van a procesos te lo mencionan. Mira, yo sé que quizás de lo que yo era mi remuneración, mi compensación, mi paquete de compensación y mis beneficios, pues ahora no sea lo mismo, pero estoy dispuesto a escuchar. Entonces, están dispuestos a escuchar y pues uno sabe que tampoco se puede bajar tanto, hay un nivel de presupuesto que manejaba la persona y todo, pero sí están dispuestos, o sea, sí son flexibles. Rara Ujú. vez yo he encontrado algún candidato de la generación Silver que me diga, esto es lo que yo ganaba y esto es lo que yo quiero. Sí, 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 ya. Se Muy han rara vuelto vez más sí flexibles. flexibles en esa parte. Y creo que el norte es reinsertarse en el ámbito laboral, o sea, para eso es que están siempre que no desmejoren tanto las condiciones que tenían previamente.
Así es que lo manejo. Exactamente, exactamente. Así que bueno, oye, muy interesante. Mira, se nos ha ido casi la hora Igual. conversando. Como te había dicho, esto iba a ser una conversación amena, relax, sin mucho estrés, porque esa es la idea. Y yo creo que tú y yo estamos sintonizados en lo mismo, ¿no? Es esa intención de ir tumbando paredes, de ir Así es. creando conciencia. Y para eso acá comenzamos con este proyecto, ¿no? De Silver Talk, tratando de casualmente ir derrumbando barreras, barreras de un lado y del otro, como en el caso del empleo, del lado de las empresas y en el lado del que está buscando, ¿no? Que se sienta Claro, que sí hay oportunidades, son un poco más difíciles, son más retadoras definitivamente, pero uno también tiene la experiencia y la trayectoria para asumir esos retos de una manera diferente así a una persona que es más joven, que tiene menos de dónde agarrarse exacto. para poder enfrentar esos retos, ¿no? Entonces, creo que ese es el esfuerzo que estamos haciendo y tú, y por lo que he escuchado, tú también tienes esa misión tuya, ¿no? Lo has vivido en carne propia también y lo estás viviendo también ahora. Claro, que lo vive en carne propia, entonces busca la manera de retomar. Exactamente. Y ahora también asesorando y ayudando a las personas que estás participando en los procesos de reclutamiento, ¿no? Así. Así que, bueno, Facila, oye, te agradezco muchísimo Gracias que a ti. hayas estado con nosotros. Ay, no te pregunté el nombre de la empresa tuya. Sí, Sí, la empresa es Potenciando Seres. ok, Nos puedes encontrar en Instagram, nos puedes encontrar en LinkedIn y estamos para apoyar a las organizaciones en sus procesos de desarrollo, siempre buscando el potencial de los colaboradores, ¿no? ok. Ese es el Y norte. también ayudan al colaborador a que tenga mayor oportunidades cuando va a presentarse Así es. a una Así es. oportunidad laboral, ¿no? Así es. Así Desde que, la perspectiva de todos los procesos de gestión humana, ¿no? ¿nos repite nuevamente el nombre y dónde lo pueden localizar ustedes? Sí, Potenciando Seres. Nos Potenciando pueden seres. buscar en LinkedIn, así mismito, Potenciando Seres, igual en Instagram, Ok, igualito, ok. Potenciando Seres. Bueno, Gracias. Facila, Vana, muchísimas gracias por estar con nosotros en el Gracias a día de ti, hoy. encantada, fue un placer. Chévere Así que es. estés muy bien. Muchas gracias. Bueno, Bueno, y bye como bye. siempre, terminamos con un pensamiento silver. Aquí siempre tenemos un pensamiento al final. Este pensamiento lo encontré, es sumamente sencillo, pero es muy profundo por la persona que lo hizo. Esto viene de Helen Keller. Ustedes se acuerdan, Helen Keller era sorda, muda y ciega. O sea, la señora tenía toda las de perder, pero echó hacia adelante. Yo creo que es un mensaje también para nosotros. Aunque parezcamos que tenemos todas las de perder, podemos seguir adelante con lo que tenemos. Y decía ella, cuando una puerta de felicidad se cierra, otra se abre. Y así pasa en el mundo del trabajo y de los empleos. Lo dejamos hasta ahí, amigos, y nos seguimos viendo en Silver Talk. Hasta pronto. Silver Talk, información, consejos y entrevistas para los temas más relevantes para la generación de más experiencia. La generación Silver. Todas las